Sí, lo hizo de forma bastante violenta, aparte, Ujú. Fernando. Mira, yo suscribo a la teoría de que ella era una aportante de campaña fuerte, ella es dueña de un banco, de la mitad de un banco, igual que el reemplazante que tiene la Cancillería, que también es para mí es un gran aportante a la campaña de Milei, entonces cambió un aportante por otro, ninguno de los dos tiene experiencia diplomática, ni Huerta ni Diana Mondino, ninguno de los dos tiene experiencia diplomática. Y creo que yo la teoría de que hubo una emboscada para que se termine votando a favor de Cuba y a la hora siguiente de que eso sucede se la echa, también la creo. ¿Por qué? Porque el presidente vive de forma demasiado tortuosa el tema de China y de tener que ceder ante China, por no decir arrodillarse ante Ujú. China. Sí. Entonces, que hay varias compensaciones, esto lo venimos hablando vos y yo, Fernando, hay varias compensaciones en su discurso internacional, él necesita hacer esa amenaza a los diplomáticos de cual el que sea comunista o el que vaya contra la libertad va a ser echado, porque después seguramente no hace nada, ¿no? Pero lo Ujú. cierto es que él necesita dar su imagen en el exterior porque tuvo que ceder demasiado fuerte con China, va a ir su hermana, va a tener que viajar él, el viaje de él es como una parte del acuerdo para renovar el swap, tuvo que abrir la importación de caños sin costura y eso hizo enojar a Pablo Roca, porque eso debe ser también parte de lo que él se dio ante China, entonces Con es lo cual como necesita demasiado. sobreactuar alineamiento con los Estados Unidos, algo así. Sí, más que alineamiento con los Estados Unidos es discurso con la libertad, Ujú. el libertarismo. Tal vez Estados Unidos ni quería, ni le importaba si votaba a favor de Cuba o no votaba a favor de Cuba. Esto vos sabés que es un Ujú. folclore de Sí. todos los años, Ujú. Fernando, todos los años, el mismo folclore hace 50 años. De una Entonces, votación absolutamente simbólica, además, que no trae ninguna consecuencia absolutamente práctica. simbólica, donde los europeos se lavan la cara Ujú. con el resto del mundo y votan diferente de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Digo, una votación, la esperó, fue una emboscada. Ella fue bastante elegante Ujú. ayer en su tuit en el que dijo que renunciaba. Vos sabés que es importante esto en un político cuando uno puede salir tranquilo, de forma elegante, a diferencia de Belis, que las 3 veces que salió, una fue nido de víboras y siempre con adjetivos e insultos. Ella dijo que estaba para lo que el gobierno la necesite y que habla un poco también de su carácter. En eso ella estuvo bien. El resto de su gestión fue pobre, le hizo daño al país en varios sentidos, a la causa de las Islas Malvinas, este retiro de los BRICS poco diplomático, poco elegante, con un tuit en el Ujú. que dijo no vamos a participar y punto. Y bueno, y China se la Y muy poco cobró y ahora. cautelosa al hablar también, ¿no? En varias oportunidades. Es que no es una diplomática, es que Ujú. En la Argentina la élite diplomática está en el subsuelo, igual que otras élites de la Argentina, entonces como la élite diplomática está en el subsuelo, y en un punto, igual que los militares, hacen lo mismo que los militares, se dedican a rapiñar lo que queda de Cancillería y en el caso de los militares lo que queda de los terrenos de las Fuerzas Armadas y de los inmuebles de las Fuerzas Armadas, claro, porque si vos sos una élite desactivada en el subsuelo, en un punto te vas a comer a vos mismo. Y es en Ujú. buena medida lo que para mí está sucediendo en la diplomacia argentina. Bien, está claro. ¿Qué ocurrió con Milei y sobre todo qué mensaje le deja esto dentro del gobierno? Al mismo tiempo, así como se sacó a Nicolás de encima, Nicolás Pose, que se suponía que era un amigo personal, ahora se saca de encima a Diana Mondino y agregando por las dudas que va a auditar. Va a ser una verdadera auditoría ideológica, digamos, lo que todo el mundo suponía que otros gobiernos hacían, acá lo dicen abiertamente, digo, vamos a hacer una auditoría ideológica y los que no piensen como nosotros dentro de los funcionarios de carrera de la Cancillería, los vamos a echar. ¿Qué pasa con un gobierno que plantea esas condiciones y sobre todo qué le pasa a los demás ministros? No, es un sálvese quien pueda, un gabinete Ujú. sálvese quien pueda. Sabés que cuando seas echado va a ser diciendo que sos un traidor, Claro. que las posibilidades de que cuando te echen digan que sos un traidor son bien altas. Ujú. Pero bueno, vos fija, ahí está, volvemos a lo que siempre digo cada viernes con vos. La imagen de Javier Milei en el Ujú. exterior es lo más importante para él, incluso Bien. más que su reelección, Fernando. Ujú. Entonces, para proteger esa imagen y con una sola lealtad, que es la de Karina Milei, no hay más lealtad de Fernando. La única lealtad
es la que él tiene hacia su hermana Karina Milei. El resto los echa a lo que, como hizo Trump con Steve Bannon. Es un traidor, no sirve para nada, es un tipo, un arrastrado, lo que fuere. Digo, yo creo que no se salva ni Santiago Caputo si en un momento hay que hacerlo. La única con la que hay una lealtad es con una persona que hay una unión de sangre, que es Karina Milei. Bien, está claro. Ayer se habló también, un tema que tocábamos más temprano con Ariel Maciel, de este nuevo vínculo que parece abrir el gobierno con los gobernadores. Puso sobre la mesa el gobierno un tema clave, un tema central, que es qué pasa con las deudas, ¿no? ¿Qué pasa con las deudas recíprocas entre nación y provincias en un gobierno que desde el día 1 dijo transferencias discrecionales no hay más y lo viene cumpliendo? ¿Qué está pasando con eso en vistas a las elecciones del año que viene? El presidente está pensando el año que viene en obtener en alguna de las dos cámaras 1/3 más 1 y gobernar por DNU. No sé si se entiende lo que digo. Necesito 1/3 más 1 que me bloquee el rechazo a los DNU y en cualquiera de las dos cámaras, y ahí gobierno por DNU hasta 2027, hasta diciembre de 2027. Los gobernadores, si eso sucede, son devaluados. Hoy son importantes porque son los que consiguen que los DNU se acepten en el Congreso y que no puedan ser rechazados con 2/3. O no se pueda insistir con las leyes, o que no se pueda insistir con las leyes que salen del gobierno con 2/3 también. Entonces, el presidente está pensando en gobernar por DNU, lo que devalúa a todos los actores políticos, excepto a la Corte Suprema, claro, de la que vamos a depender probablemente a partir de diciembre del año que viene, Fernando. Entonces vamos a depender de la Corte Suprema, y por eso también se le hace importante nombrar al hijo ahí en la Corte, Ariel Lijo. Entonces, ¿qué les dice a los gobernadores? No vayan a cambiar la ley de DNU. Porque acá están las deudas que ustedes tienen con el gobierno nacional. Entonces, ojito, ojazo con lo que hacen con la ley de DNU. Y los gobernadores necesitan cambiar la ley de DNU porque si no, a partir de diciembre del año que viene, en el Congreso se devalúan, se recontra devalúan, porque son los que ahora están sacándole cosas a Milei para que no se pueda insistir con los 2/3 o para que los DNU no sean rechazados en ambas cámaras. Con que una cámara apruebe un DNU, ley de Cristina Kirchner del peronismo, ya está. Entonces, un DNU necesita menos trámite parlamentario que una ley, Fernando. Esto lo hizo Cristina Kirchner y lo hizo el peronismo. Entonces, Milei dice, no vayan a cambiar esto, y la amenaza de las deudas va por ese lado. Ahora, si junto el pedido de sometimiento ideológico de los funcionarios de carrera en el Estado y junto gobernar con DNU y tener una estrategia parlamentaria solo para que la voz del Parlamento se opaque y sirva solamente la voz del Ejecutivo, Milei no canta la marcha y no toca el bombo, pero más peronista no se consigue. Lo que pasa es que ahí entramos en el contexto histórico, qué es lo que está sucediendo. La opinión pública trabó la puerta al pasado y sigue apoyando al presidente en un contexto de ajuste y recesión, Fernando. Este es como lo más importante. Y los inversores extranjeros, los de blanqueo, etcétera, ¿qué es lo que ven? Este tipo con 7 senadores hizo pasar todos los DNU, e hizo pasar, excepto uno, y logró que no se insista en leyes con los 2/3 del gobierno. Y tiene solo 7 senadores. Entonces vos lo que decís, este cambio liberal, este giro liberal de la Argentina, está yendo bastante en serio. Y a medida pasen los meses nos vamos a dar cuenta que va más en serio, Fernando. Bien, ahora allí al principio los analistas, no tanto los políticos como vos, sino los economistas, siempre decían, bueno, ojo con este plan de ajuste porque tiene un límite que va a ser la calle. ¿Qué es el límite de la calle? Bueno, la cantidad de protestas, la cantidad de piquetes, la cantidad de paros. Esta semana tuvimos uno, pero digo, todo eso que a principio de año se vestía como dramático, no lo fue en esa medida, pero claro, el tiempo pasa y así como hay algunas cosas cuyos beneficios se están viendo, la reducción de la inflación, estamos hablando de que en octubre ya puede empezar de nuevo con un 2, o sea que sigue la baja de la inflación. Al mismo tiempo, la reactivación es muy modesta, por no decir en algunos sectores inexistente. ¿Qué pasa con eso desde el punto de vista político, digamos? ¿Allí puede estar un freno a Javier Milei que no lo encuentra desde otros lugares?
lo que sucede es lo siguiente, o sea, la contraparte de la caída del peronismo a nivel económico es también la deslegitimación de la economía de Papá Noel, ¿no? O sea, la economía de Papá Noel con la que la Argentina se manejó décadas, que lo llevó Sí. a 2 hiperinflaciones y probablemente hubiéramos tenido la tercera este año si se seguía con la economía de Papá Noel. 4 millones de jubilados sin aporte, etcétera, etcétera, economía de Papá Noel. Te puedo dar muchos ejemplos más. Ahora, pasamos a la economía de Freddy Krueger, ¿no? Esa economía fue totalmente deslegitimada, Fernando, totalmente deslegitimada. Había tenido su deslegitimación en 1989, Menem hizo 2 años de cirugía mayor sin anestesia, que yo, y después recontra sobrevaluó el tipo de cambio y se produjo otra fiesta, ¿no? Pero en esta vez no son los peronistas los que están al mando, sino que son los liberales. Entonces, ¿qué es lo que pasa en opinión pública? Vos ves un cambio fuerte de fondo en la población, como, no, yo sé dónde termina la economía de Papá Noel, y ahora Milei se tiene que esforzar en salir de la economía de Freddy Krueger, porque la economía de Freddy Krueger, con su sadismo y con el sadismo que lleva adentro, no le va tan bien en elecciones. Él se está dando cuenta de eso. O sea, fue un año de economía de Freddy Krueger, o llamala cirugía mayor sin anestesia, y ahora necesita salir de ahí, y por eso el pedido desesperado en IDEA a los empresarios para inviertan, porque necesito el empujoncito que haga que la economía crezca el año que viene. Entonces, en el gobierno están en esta situación, ¿no? Ahora, vos me decís esta tendencia de la opinión pública que se pone al hombro la economía, se pone al hombro el ajuste, lo acepta, lo incorpora, y son décadas de aprendizaje de dónde termina la economía de Papá Noel, Fernando. Bien, clarísimo, y me encantó esta analogía entre aquella economía donde todo venía de regalo y esta donde al revés pasa todo lo contrario, es una economía sádica, por momentos es sádica. Ahora hay que ver, si estás mucho tiempo, aunque aceptás el cambio, después de tanto tiempo de Freddy Krueger, algún día te vas a parar al lado del arbolito y vas a esperar el regalo, ¿no? En la época electoral, me imagino, en base a este concepto que acabas de tirar, ¿qué va a pasar con gobernadores y con intendentes que se juegan su lugar en su territorio? ¿Qué van a hacer? No van a poder apoyar a Freddy Krueger, no lo veo. No, a ver, lo que sucede es que el peronismo, los gobernadores peronistas siguen en la misma. O sea, el peronismo siguen, ¿cómo es que no querés esta economía de Papá Noel y esta comunicación? O sea, siguen en la misma y es muy difícil cambiar, Fernando, ¿eh? Claro. Porque vos imaginate que es mucho tiempo en ese formato. Entonces les va a costar muchísimo cambiar. Al PRI mexicano le costó cambiar hasta que desapareció de escena. A muchos movimientos como el peronismo les costó cambiar. Ahora, de los gobernadores se espera que me protejan frente a este gobierno nacional de economía de Freddy Krueger. Que me protejan, que hagan algo, que se muevan. Y las próximas víctimas probablemente sean los gobernadores, porque tuvieron una situación holgada durante el gobierno de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, con estos tomas y dacas, que lograron extraer más de lo que pusieron. Insisto, tanto con Mauricio Macri como con Alberto Fernández, los gobernadores lograron extraer más de lo que pusieron, y esta vez está dándose vuelta la taba, tienen que poner más de lo que sacan. Entonces yo pondría un gran signo de interrogación de cómo le va a ir a los gobernadores el año que viene. Está muy claro, Hernán, muchísimas gracias, muy claro como siempre, te mandamos un abrazo.